Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de Derecho Aduanero. Permítanme. Bien. El día de hoy vamos a seguir conociendo de lo que es el derecho, perdón, las fuentes del derecho, y hoy terminamos de evacuar la segunda unidad de esta asignatura y vamos a finalizar entonces el contenido de la fuente del derecho. El sábado pasado estuvimos hablando de las fuentes del derecho, lo hicimos de una forma bien general. El día de hoy vamos a detenernos un poquito para ir hablando con más precisión de cada una de estas fuentes del derecho. Esta clase es realmente meramente introductoria, inclusive este contenido también ustedes ya lo han visto en casi todas las asignaturas, si no en todas, en casi todas, y también por allá cuando ustedes estaban en primer año viendo la introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Entonces, es un tema que ustedes ya conocen. Vamos a terminarlo de abordar el día de hoy para concluir ya con esto de las fuentes del derecho y vamos a ir conociendo poco a poco pues, cada una de las fuentes del derecho. El sábado pasado, también este cursor no me deja trabajar. El sábado pasado, entonces, nosotros hablábamos ya de la clasificación de las fuentes del derecho, dijimos cuáles son los tipos de fuentes que existen y hoy vamos a ver eso de noción de fuentes del derecho, también los criterios para la clasificación de las fuentes del derecho y conocer las fuentes derivadas o las fuentes formales del derecho, que son las fuentes que vamos a considerar el día de hoy para nuestro estudio. Recordando un poco de allá lo que ustedes ya han visto en las materias anteriores a esta, nosotros hemos hablado que existen fuentes formales, hay fuente directa, hay fuente indirecta, hay fuente escrita, hay fuente no escrita del derecho. Y decíamos de que las fuentes de son aquello que da origen a algo, la iniciación de algo, el nacimiento de algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho, nos referimos precisamente al nacimiento del derecho o de dónde surge, de dónde surgió el derecho, qué fue lo primero que se habló respecto a esto del derecho, ¿verdad? Eso. El vocablo del derecho, el vocablo de fuente significa o es sinónimo de origen de una cosa. También se entiende como el lugar de donde emana o emerge algo. En el sentido, en un sentido más amplio y filosófico, se explica que la primera fuente del derecho, la primera fuente inagotable del derecho es el espíritu humano, por lo que el derecho es producto de la cultura humana en una obra o el actuar del hombre. Y esta conceptualización o sentido filosófico que se le da a la fuente del derecho es acorde a la sistematización que ya se ha hecho a la fuente del derecho, porque precisamente este concepto sí establece de dónde nace el derecho. Nosotros, los seres humanos, somos el motivo por el que existe el derecho y somos el motivo por lo que existen muchas otras cosas o muchas otras materias de estudio.
¿verdad? Pero el derecho nosotros lo hemos ido creando por ese comportamiento, por la conducta humana, por la cultura humana, por las actividades cotidianas que nosotros desarrollamos, por el comportamiento que realiza. Efectivamente, el derecho nace o surge por la cultura del ser humano o del hombre, ¿verdad? Se define en este sentido. En el, permítame, en este concepto, entonces se explica que la primera fuente inagotable del derecho es el espíritu humano, precisamente por el comportamiento que nosotros desarrollamos en la sociedad y que se hace necesario ese comportamiento o esa actuación, poder controlarla de una u otra forma, y esto se hace a través del derecho, a través de una norma jurídica de comportamiento y de valores. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de las fuentes del derecho? García Maynés ha sostenido que las fuentes del derecho se clasifican en dos partes a saber. En tres partes, perdón, en tres partes a saber. Primero vamos a tener las fuentes históricas o de conocimiento. Aquí son todos aquellos documentos que encierran el texto de una ley o de donde se haya expresado el derecho. Son anteriores al derecho vigente. Las fuentes históricas o de conocimiento, nosotros acá vamos a conocer qué es lo que ya está escrito, qué es lo que contienen los documentos, y esto nos surge el conocimiento de algo, del comportamiento o la expresión que se hallaba ya en un escrito, en una ley o en cualquier otro documento donde se haya contenido derecho. Por ejemplo, nosotros tenemos como fuentes históricas o de conocimiento, perdón, las leyes de India, tenemos el código de Hammurabi. Yo creo que ustedes sí lo recordarán, en algún momento ya se estudió esto en el derecho romano, en la introducción del derecho, inclusive en el derecho internacional se habla de este código, del código de Bustamante también. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, son fuentes históricas. Podemos retomar también aquí con el derecho romano de las 12 tablas, que son documentos, son leyes que son previas a las que hoy en día tenemos, a las leyes que están vigentes el día de hoy. Y estas son fuentes históricas y de conocimiento, de nosotros poder desarrollar. A ver, el derecho actual se inspira en el derecho romano. El derecho romano surge del conocimiento y surge como una fuente histórica para el derecho actual. Entonces, precisamente estas son las fuentes históricas o de conocimiento que motivan o que originan el nacimiento del derecho actual. También tenemos las fuentes reales o materiales. Estas son el conjunto de fenómenos y elementos económicos, sociales, ideológicos y políticos que determinan una situación y que condicionan el alcance y el contenido de las leyes. Estas fuentes reales o materiales tenemos aquí, por ejemplo, como fuentes la vida económica, la pobreza, los delitos que adolecen en un tiempo de nuestra historia, la implementación de la tecnología, los avances tecnológicos, las marchas sociales, entre otras. ¿Por qué fuentes reales o materiales del derecho? Todo esto que estamos diciendo, la vida económica. Por supuesto que cuando hay un cambio económico en un país, eso motiva el nacimiento de normas, es decir, motiva el nacimiento del derecho. Que la pobreza, la situación de pobreza también nos implica el surgimiento de nuevas normas.
de nuevos derechos para poder regular la implementación de la tecnología. Hoy en día nosotros estamos en un mundo tecnológico, tenemos al alcance de nuestras manos muchísimos medios que pueden beneficiarnos en nuestras actividades cotidianas, pero que también sirven de doble filo, ¿sí? Pueden llegar incluso a perjudicar la vida de una persona. Es necesario de que haya un control y aquí es donde surge entonces el derecho. Nace el derecho como producto de la implementación tecnológica. Hoy en día nosotros tenemos una regulación para la tecnología, incluso nuestro Código Penal ahora establece los delitos cibernéticos, ¿verdad? Porque también estamos creando un daño o una afectación a las demás personas a través de esa tecnología que está en nuestra disposición o en nuestras manos. Entonces hacen que nazca derecho todo esto. Tenemos las fuentes derivadas o formales. Estos son procesos mediante los cuales se crean las normas jurídicas. Esto implica una sucesión de actos o de momentos que dan el resultado de las leyes para que éstas sean elaboradas por etapas. Las fuentes derivadas o formales tenemos la legislación, tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales. En la legislación, nosotros vamos a encontrar aquí el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se le da un nombre específico en cada ley. La ley es producto de la legislación y se le elabora en varias etapas, ¿verdad? Esto es lo que conocemos y está determinado para la formación de la ley, que es el proceso de iniciativa, que es el proceso de discusión, que es el proceso de aprobación, que es el decreto, el veto, que es la promulgación, la publicación y la vigencia de la ley. Entonces, la fuente legislativa se va a desarrollar a producto de esa tarea o de esa función legislativa que se hace a través de varias etapas. Tenemos la costumbre también como fuente derivada del derecho. Esta norma es una norma de comportamiento y actuación que por su repetición constante, generalizada y uniforme en una sociedad, y a falta de una ley llega a tener un carácter obligatorio. García Maynet afirma que es necesario que el poder público lo reconozca con carácter obligatorio, ya sea mediante una manera expresa o táctica. Es expresa cuando ya el texto legal lo contiene y es táctica cuando un órgano judicial o los tribunales la aplican para la solución de determinadas controversias. En el caso de nicaragüense, la costumbre para que pueda ser fuente del derecho y para que pueda ser aplicada, debe de estar de forma expresa en el texto de una ley. Un ejemplo claro de la costumbre y que está expresa su reconocimiento legal expreso en el texto de ley es el caso del Código de Familia. El Código de Familia estipula que en los casos donde no haya tribunales de justicia en las regiones atlánticas de nuestro país, se va a realizar conforme a la costumbre, a la cultura de la costa atlántica. Ahí en la costa atlántica hay órganos comunitarios que tienen ese reconocimiento social en su comunidad y que los ven como una autoridad. En este caso, el Código de Familia
trae ya el reconocimiento expreso para que todos aquellos asuntos donde no haya un tribunal se puedan resolver según la costumbre, es decir, a través de estas autoridades de reconocimiento social, que son los órganos de, ¿cómo se llaman? De ancianos, creo que se llama un consejo de ancianos. Entonces, la costumbre se clasifica en delegante, delegada y derogatoria. La delegante es una norma que no escrita que autoriza a determinada instancia para crear un derecho escrito. La delegada, acá la ley le permite a través de la costumbre resolver o solucionar determinados casos. Y tenemos la derogatoria, que es aquella que se desenvuelve en un sentido opuesto a la ley, causando su inaplicabilidad. Tenemos también como fuente derivada la jurisprudencia. Bueno, valga decirte que la costumbre es una fuente indirecta, no es obligatoria. No es obligatoria su cumplimiento. Entonces se tiene como una fuente indirecta, porque se necesita que haya un texto escrito que autorice la aplicación de la costumbre. Con la jurisprudencia como fuente del derecho también es una fuente indirecta. La jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas que están contenidos en las decisiones de los tribunales de justicia a través de las resoluciones judiciales o de las sentencias. La jurisprudencia es una fuente indirecta porque no es obligatoria. La jurisprudencia no obliga ni a los jueces ni a los tribunales de justicia el aplicarla. En nuestro país, la jurisprudencia, aún la que está contenida en la sentencia por las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, no obliga a los jueces o a los tribunales su aplicación. Independientemente que existan un sinnúmero de resoluciones que han resuelto situaciones que están en este momento puestas en conocimiento de un juez o de un tribunal, que ese juez deba de resolver como ya lo hizo los jueces anteriores o un tribunal anterior. Eso está a decisión del órgano, si lo considera, si se inspira en esa sentencia o la jurisprudencia, pero no es de obligatorio cumplimiento, por ello se tiene como una fuente indirecta del derecho, ¿verdad? Entonces, tenemos también la doctrina. La doctrina es una fuente indirecta, no se aplica. Los jueces aquí hacen una interpretación de lo que ya está escrito. Bueno, la doctrina es la interpretación, sistematización, creación y principios que están contenidos en los diferentes análisis y estudios por los juristas y los tratadistas del derecho. Entonces es una fuente indirecta porque no obliga la aplicación, a ver, de lo que haya escrito, por ejemplo, Julio Báez respecto a los impuestos o lo que haya escrito Iván Escobar Porno, por ejemplo, no obliga, eso es doctrina, los jueces lo utilizan para inspirar su sentencia, inclusive son utilizados por los legisladores, es decir, por el poder legislativo para inspirar o para justificar una norma, pero no crean fuentes de derecho, o no es una fuente directa de derecho, porque la doctrina, con simplemente el estudio, el análisis de los juristas, no se hace el nacimiento de una ley, sino que se necesita ese proceso que ya decíamos de este legislativo que va por etapas, ¿verdad?, para llegar al nacimiento de una ley. Entonces, la doctrina se tiene como una fuente indirecta. Por último, tenemos los tratados internacionales como fuentes del derecho.
Los tratados internacionales, sabemos, son acuerdos internacionales que constituyen una fuente del derecho y lo más importante del derecho internacional público. Generalmente los tratados deben de ser ratificados por el Poder Legislativo. Ese es el caso de Nicaragua. El representante de Nicaragua va y participa en las actividades o, a ver, en las asambleas internacionales donde resultan aquí los convenios, ¿verdad? Y son firmados por el representante para ese asunto de Nicaragua. Y con la firma del representante de Nicaragua en esa asamblea, no lo convierte en ley. Se necesita de que ese tratado internacional o ese convenio entre al proceso de ratificación por la Asamblea Nacional y por ese proceso de consulta, de ratificación, y finalmente ahí nace la ley y entonces se considera como, ahora sí, un derecho nacional o un derecho interno, ¿verdad? Que ha sido ratificado por el Poder Legislativo. Entonces, este es el contenido que tenemos para el día de hoy. En plataforma ustedes van a tener el tema completo para que hagan la lectura y también tiene un video complementario para seguir avanzando estos conocimientos respecto a la fuente del derecho, y en este caso lo estamos viendo de manera general, que constituye las fuentes del derecho a la media. Nos encontramos el próximo fin de semana para seguir avanzando en el contenido de esta asignatura. ¿Sí? Concuerdo a la tarea, tenemos que grabarlo.